El dolor del corazón no suele ser un pinchazo, es presión. Cuando esa presión en el pecho se va al brazo, cuidado, puede ser el corazón. Eso lo podemos notar cualquier persona en cualquier momento. ¿Está muriendo más gente joven del corazón que antes? Empezamos fuerte. ¿Qué factores pueden acrecentar el sentir palpitaciones? El que más vivimos hoy en día. ¿Por qué causas suelen morir deportistas, especialmente jóvenes? Lo más frecuente de muerte súbita en deportistas sigue siendo el infarto. ¿Qué recomendaciones del estilo de vida darías a estos pacientes? Es cierto que no hemos conseguido demostrar con ningún tipo de tratamiento ni suplemento mejorar la mortalidad. Entonces, para mí, el control del estrés es un pilar fundamental también para la salud hoy en día. ¿Qué patologías justifican el que un cardiólogo le diga a un deportista, no, tienes que dejar tu trabajo? A mí me ha dicho mi cardiólogo que no puedo volver a hacer bicicleta y yo prefería haberme muerto. Bienvenidos a un episodio más de Mejor que Ayer. Hoy tenemos con nosotros al doctor Aurelio Rojas. Es cardiólogo, es médico, especialista en cardiología y especializado en insuficiencia cardíaca, prevención cardiovascular y medicina o salud integrativa. Trabaja en el Hospital Regional Universitario de Málaga y es creador del método Rojas. Y hoy viene para contarnos muchísima información importantísima para cuidar de tu corazón. Así que bienvenido, doctor Rojas, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Borja? Encantado de estar aquí contigo. Tenía muchas ganas de venir, así que los dos siendo de Málaga. Por fin lo hemos conseguido y nada, un placer, encantado de venir a hablar de salud, del corazón y de salud real de hoy en día, que al final es lo que a la gente yo creo que le interesa. Porque lo necesitamos que la gente se interese y que la gente haga cambios importantes, ¿no? En su vida, lo necesitamos. De hecho, te iba a empezar preguntando el por qué. Primero, ¿está muriendo más gente joven del corazón que antes? Empezamos fuerte, ¿no? Desgraciadamente tengo que decirte que sí. A día de hoy, por problemas cardíacos, está falleciendo más gente que hace algunos años. En conjunto, la cantidad de infartos es mayor simplemente por el hecho de que cada vez vivimos más y al vivir más es más probable que tengamos problemas de corazón. Pero si nos vamos a ver específicamente la gente joven, los problemas cardiovasculares siguen siendo, junto con el cáncer, pero en primer lugar los problemas de corazón siguen siendo los más frecuentes. Y el problema es que lo más frecuente en personas jóvenes cuando aparecen problemas cardíacos es la muerte súbita. Vale. La presentación del infarto en gran cantidad de casos es muerte súbita y con los desenlaces que esto tiene. Por suerte hoy en día tenemos técnicas que permiten salvar la vida de muchísimas personas, pero sigue siendo uno de los principales problemas y de los caballos de batalla que tenemos. Problema, las personas jóvenes en muchas ocasiones pensamos que estamos saludables y que no tenemos problemas y el 50% de los infartos no han tenido ningún síntoma previo. Es decir, tú te levantas una mañana, estás haciendo tu vida absolutamente normal y cuando terminas de hacer deporte por la tarde tienes un infarto. ¿Es posible prevenir esto? Sí. ¿Es fácil hacerlo? Pues probablemente si empezamos a cuidarnos a una edad temprana, que es algo que no hemos conseguido hacer de una manera suficientemente eficiente a día de hoy, pues lo consigamos y bueno, en eso estamos trabajando a día de hoy. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo, además de los factores de riesgo cardiovascular clásicos que conocemos, dislipemia, obesidad, tabaquismo? En este grupo de población podríamos señalar algunos factores de riesgo diferenciales. Vamos a contextualizar porque la gente joven a lo mejor se piensa que estamos hablando de menos de 15 años. Vamos a poner al menos de 50, ¿no? Cuando hablamos de infarto, de síndrome coronario agudo en gente joven, solemos hablar por debajo de 45 años. Vale, bien. Es algo excepcional, es algo muy por raro. Por debajo de 45 que no debería ocurrir un infarto. Es muy raro tener un infarto, pero sucede. Vale. ¿Y qué factores de riesgo cardiovascular novedosos o incipientes, aunque antes no se veían? No sé si me quieres hablar de vapor o del estrés o ¿qué es lo que estás viendo tú en tu práctica clínica? El principal, el más importante, si revisamos toda la literatura, toda la bibliografía, el principal, aunque es cierto que también es el más frecuente por encima de los 45 años, por debajo también sigue siendo la alimentación, los hábitos de vida alimenticios, sobre todo el consumo de grasas prejudiciales. No hablamos de grasa saturada ya sobre todo o grasa insaturada, sino sobre todo grasas trans, tan frecuentes en alimentos ultraprocesados, que además están cargados de aditivos y cargados de exceso de sal. Sobre todo alimentos ultraprocesados, junto con sedentarismo,
no realizar la cantidad física de ejercicio físico adecuado al día, y esto sumado al incremento del peso y de la incidencia del resto de factores que ya van apareciendo con el paso del tiempo, pero también siguen siendo los más frecuentes en gente joven. Parece que hoy en día estamos consiguiendo cambiar esto porque la gente joven cada vez está más mentalizada en el ejercicio físico, el mundo fitness, pero es cierto que aunque en personas mayores también, en gente joven, la cantidad de músculo que conseguimos desarrollar con el ejercicio físico, sobre todo de fuerza, se correlaciona con menor incidencia, menor probabilidad de tener problemas cardiovasculares. Hablamos de un infarto o de un ictus. O sea, hay que hacer ejercicio de fuerza. Si una persona es joven, por debajo de 45 años, y no hace ejercicio físico de fuerza, tiene más probabilidades de tener un infarto. Y luego algo que se nos olvida, a mí se me ha olvidado hasta ahora, a muchísimos cardiólogos se nos ha olvidado hasta ahora porque probablemente ni siquiera nos los haya enseñado suficiente en la carrera, en la universidad, es la importancia que tiene el estrés y las relaciones sociales en ese estado proinflamatorio que se genera en nuestro sistema cardiovascular y que al fin y al cabo es el que altera el metabolismo en el endotelio, que para que lo entiendan todas las personas es la pared interna de los vasos sanguíneos, se inflama. Y en ese estado de inflamación es más probable que se formen esas placas de ateroma, que son las que nos predisponen a tener eventos cardiovasculares, infartos e ictus. Entonces yo diría alimentación, ejercicio físico, estrés y relaciones sociales, y por supuesto no nos podemos olvidar del tabaco y del vapor. El tabaco ya lo sabíamos a día de hoy, es algo que estamos como bastante concienciados de que el tabaco es muy malo, no solo a nivel cardiovascular con los infartos, sino a nivel cáncer y a nivel enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la probabilidad de que tengamos problemas respiratorios. Y a veces parece que como el vapor pues, es algo más novedoso, es un aparatito que pues, no huele mal, lo vemos como algo más inocuo, pero es cierto que conforme va pasando el tiempo y tenemos más evidencia, más información sobre los resultados en salud que tienen los vapers, pues son bastante similares a los del tabaco. Es decir, inhalar los productos que lleva el vapor producen estrés oxidativo, inflamación vascular, y el riesgo de tener un problema de infarto parece que es bastante similar en las personas que fuman vapor con las personas que fuman tabaco. O sea, un riesgo equiparable. Un riesgo equiparable. Y hay un problema, y yo siempre lo digo, el riesgo de fumar es exponencial. Cuanto más fumamos, ya sea tabaco o vapor, es peor, pero fumar solo esporádicamente o fumar muy poca cantidad no tiene mucho menor riesgo. Es decir, me fumo solo un cigarro, tiene un riesgo muchísimo mayor, o un vapor, o esporádicamente muchísimo mayor que no fumar absolutamente nada. Y si quieres luego hablamos del alcohol porque es una cosa parecida. Entonces, tanto para vapor como para tabaco y por supuesto algunas drogas, por supuesto, cero. Es decir que, pues no por un consumo ocasional de vapor cuando sales de fiesta con tus amigos ponga 2 veces al mes, pues no te va a pasar nada. No te va a pasar nada, ¿no? Es decir, hay que delimitar claramente que no es una conducta saludable para el corazón. Bien, me parece. Y tener un poco la conciencia, debemos tener conciencia de que efectivamente por fumar un vapor no nos pasa nada. No, sí se incrementa enormemente el riesgo de que te pueda pasar algo. Además, casualmente coincide que cuando las personas fuman o tabaco o vapor o alcohol de manera muy esporádica, lo suelen hacer en grandes cantidades. Sí, es decir, un atracón, ¿no? Un cigarro y ni te bebes una copa, o te fumas un paquete o te bebes unas cuantas copas. Estás toda la noche con el vapor ahí. Y eso sobre un sustrato, sobre un metabolismo alterado y sobre una enfermedad cardiovascular subyacente que no te genera absolutamente ningún síntoma, pues te puede producir un infarto. Bien. Hay un reel, el que más visualizaciones tiene en tu cuenta, que he revisado antes de venir, que es el del suspiro fisiológico que puso de moda Andrew Huberman, ¿no? Una pasada, creo que tiene 420.000 likes o una cosa así. Cuéntame cómo esta y otras estrategias nos pueden ayudar de forma sencilla y rápida a reducir el estrés. Bueno, esta estrategia, efectivamente, como tú me comentas, yo creo que el éxito del suspiro fisiológico se basa en la sencillez, o sea, que es muy fácil de hacer y que probablemente todas las personas nos hemos visto en esa situación de estrés y de ansiedad importante que no sabemos controlar. Para que la gente lo entienda, ¿en qué consiste el suspiro fisiológico? Que efectivamente lo puso de moda Andy Huberman, pero tiene muchísimos estudios previos en los que ya se había demostrado beneficios. Consiste en inhalar profundamente de una manera brusca, llenar el tórax al máximo de aire y realizar una segunda inhalación con un pequeño remanente, con lo que podamos más. Es como terminar de llenar al final y luego exhalar de una manera despacio, ¿no? Esta manera de respirar
fomenta, activa un sistema nervioso de nuestro organismo que se llama parasimpático, que es el sistema nervioso autónomo que se encarga de bajar la frecuencia cardíaca, de bajar la presión arterial y de regular, disminuir, para que lo entendamos, esa cantidad de estrés, de ansiedad, de ese cortisol elevado que tenemos en estas situaciones de estrés importante. Es muy fácil de hacer y los resultados son prácticamente inmediatos. De hecho, para que lo podamos pensar de una manera sencilla y fisiológica, como muchas veces pensamos que nuestro cuerpo es sabio y se regula él solo, es parecido al llanto. Cuando estamos llorando, siempre hacemos como esos sollozos, esos suspiros que son bastante similares. Y luego también hay un mecanismo que no es ya a nivel tan autónomo, sino que está más profundamente arraigado en el cerebro, y es que al hacer esta respiración controlada se utilizan un número muy pequeño de neuronas de nuestro córtex cerebral. Entonces, esa hiperactivación de neuronas que tenemos en una situación de ansiedad se reduce al mínimo indispensable al hacer esa respiración. Entonces, entre activar el sistema nervioso parasimpático y disminuir enormemente el número de neuronas que están excitadas en esa situación de estrés, pues nos calmamos muy rápidamente. Yo creo que el éxito viene de que pues todo lo hemos vivido y todo lo podemos hacer. De hecho, pues si te fijas en los comentarios de vida, todo el mundo es verdad, a mí me pasa, lo hago y se me quita. Entonces, claro, la gente al final lo que busca, pienso yo, y en mi consulta y lo veo en redes sociales, es a problemas, soluciones rápidas y efectivas. Y esto lo es. Sí, genial, muy buena. Hay algo que creo que debe conocer pues cualquier persona, que es saber diferenciar el dolor cardíaco del dolor no cardíaco. Es decir, cuando un dolor aquí, en el tórax, en el pecho, viene del corazón o cuando no viene del corazón. Bueno, esto yo siempre lo digo. Todas las personas en algún momento de su vida van a notar dos síntomas, dos sensaciones. El primero de ellos es molestias en el pecho, en la zona del corazón, en el centro del pecho. Y el segundo de ellos es alteraciones del ritmo cardíaco, palpitaciones o taquicardia. Eso lo podemos notar cualquier persona en cualquier momento. Que esto vaya en relación con un problema de corazón, pues por suerte, la mayor parte de las veces no lo es, pero claro, las dudas siempre están ahí. Entonces, como es tan frecuente y tenemos tantas dudas, pues yo me decidí a explicar, a que la gente entendiera cómo podría ser el dolor cardíaco, porque si obviamente es el corazón el motivo de ese dolor, suelen ser unas situaciones en las que tenemos que consultar rápidamente porque puede estar en riesgo incluso tu vida. ¿Cómo podemos diferenciar el dolor del corazón? El dolor del corazón no suele ser un pinchazo, no suele doler. Cuando siempre decimos, no, es que me pincha aquí o noto como si me clavaran un puñal muy fuerte. No suele ser un pinchazo, es presión, una opresión muy fuerte en el centro del pecho. Lo habitual es que este dolor no se produzca en reposo, es decir, no vale pinchazo cuando estamos en la cama durmiendo, ni cuando estamos durmiendo la siesta, ni cuando estamos comiendo. Suele ser en relación con la actividad física, es decir, estamos pues subiendo una pequeña cuesta o subiendo un pequeño tramo de escaleras y comenzamos a notar una presión muy fuerte en el pecho. Lo normal es que esta presión esté ahí fija, pero también se puede desplazar o hacia el cuello, o hacia la espalda, o hacia uno de los brazos, preferentemente izquierdo. Eso lo tenemos casi todos en el inconsciente, en el subconsciente, que es que cuando esa presión en el pecho se va al brazo, cuidado, que es puede ser el corazón, es real. Es real. En segundo lugar, el dolor no desaparece rápidamente. Se suele quedar ahí durante un tiempo que no debe de ser muy prolongado, pero tampoco deben de ser ni escasos minutos ni segundos. El pinchazo, que no es del corazón, son segundos de duración y aunque sea muy intenso desaparece, y la opresión, esta presión debe mantenerse durante al menos 3, 4, 5 minutos y en ese momento que estamos haciendo esa actividad nos paramos y va cediendo poco a poco. Ahí tenemos que ponernos en alerta. Y en tercer lugar, y lo que ya no debe de aparecer y nos debe de poner un poco más en alerta, es que acompañando a ese dolor aparezcan otra serie de síntomas. Malestar general, tenemos una sensación de encontrarnos muy mal, nos ponemos pálidos, nos ponemos sudorosos, nos empieza a faltar la respiración, tenemos dificultad respiratoria o incluso ganas de vomitar o incluso sensación de que vamos a perder el conocimiento. O sea, expresión con el esfuerzo que no se nos quita y habitualmente acompañado de otro síntoma, malestar, náuseas, vómitos, palidez, dificultad respiratoria o sensación de que vamos a perder el conocimiento. Si tenemos esto, tenemos que consultar con nuestro médico lo antes posible. Sobre todo, cuanto más intensos sean los síntomas, más precozmente, más rápido lo tenemos que hacer. Por supuesto, si no se quita, si no remite, tenemos que ir lo antes posible a urgencias, ambulancia, que nos vayan a analizar en ese momento, porque el corazón tiene algo y es que para poder
ver, para poder valorar si hay un problema cardíaco, lo ideal es analizar el corazón en el momento en el que tenemos los síntomas. Es decir, si conseguimos hacer un electrocardiograma y una exploración completa en el momento en el que notamos esa presión o taquicardia o sensación de que nos vamos a desmayar y hay un problema de corazón detrás, lo normal es que aparezca, que lo veamos en el electrocardiograma. Es decir, somos bastante eficientes, bastante específicos y muy sensibles a la hora de diagnosticar infartos con el electrocardiograma. Entonces, yo siempre, ante la duda, incluso aunque sea pinchazo, lo ideal es siempre, ante la duda, consultar, porque es tan simple y tan rápido con un electrocardiograma con el que podemos descartar que vayamos a tener un infarto. Lo normal cuando vamos a tener un infarto, aunque a veces, como hemos dicho antes, en el 50% de los casos es que no tengamos ningún síntoma, en el otro 50% de los casos solemos tener un aviso en los días previos, unas molestias, esa presión, no le das mucha importancia porque piensas que será muscular o que algo en la comida te ha sentado mal y por eso notas ese nudo, esa presión en el pecho y al final, pues un día, 2-3 días después, acabas teniéndolo mucho más intenso y no se te quita. Pues cuando estamos notando esa molestia inicial, ahí es cuando hay que consultar y no esperar. Y sobre todo si tienes factores de riesgo, es decir, si eres una persona que no hace actividad física, eres sedentario, tienes sobrepeso, hipertensión, colesterol, triglicéridos, los factores de riesgo, fumador, los factores de riesgo que ya conocemos. Y has dicho que hasta en un 50% de los casos no da síntomas, es decir, ocurre una muerte súbita. Efectivamente. A la mitad de los infartos. La mitad de los casos. Tenemos que pensar que el mecanismo por el que se produce un infarto es que tenemos, con los factores de riesgo, se van formando unas lesiones en la pared de los vasos sanguíneos sobre las que el endotelio, que es la capa interna que recubre los vasos, en condiciones normales pues lo está reparando adecuadamente. Es decir, nuestro cuerpo se daña y se repara, se daña y se repara. Esta reparación del endotelio, de la pared de los vasos sanguíneos, si se producen unas condiciones que no son las adecuadas, esas condiciones no adecuadas son las que aparecen en los factores de riesgo, hace que se deposite grasa, sobre todo colesterol, y células cargadas de colesterol inflamatorias en la pared de los vasos sanguíneos y empiezan a formar una placa que se llama de ateroma. Estas placas de ateroma, cuando empiezan a formarse, son muy pequeñas. No, es como una cicatriz mal hecha, como cuando nos hacemos un corte en la piel y en vez de cicatrizar bien nos queda una cicatriz muy fea, pues una cosa parecida, es una cicatriz muy fea, pero no solo eso, sino que cada vez va creciendo. Pues estas cicatrices, estas placas de ateroma, cuando empiezan a formarse son muy pequeñas y no dan ningún tipo de síntomas. El problema es que se pueden romper y al romperse es cuando se genera el infarto. Claro, nada nos avisa de que se nos va a romper. ¿Qué puede hacer que esa placa se rompa? A veces no hay ningún motivo, pero a veces puede ser un esfuerzo muy importante. Por ejemplo, hacer ejercicio y por eso la causa de muerte súbita más frecuente en deportistas es el infarto. Puede ser una infección, como hemos visto con muchas infecciones virales, o puede ser que te hayas fumado un paquete de tabaco o te has bebido más copas de lo normal o que hayas tenido una discusión con tu pareja o con tus amigos o que tengas una situación de estrés muy importante. Todo ese estado de excitación demasiado elevado en tu sistema vascular puede hacer que esas placas que están ahí depositadas y tienen capacidad para romperse, se rompan, liberan el material que tienen dentro a la sangre, que es un material, un colesterol muy oxidado, muy tóxico, que coagula la sangre dentro de la arteria. Al formarse ese trombo, ese coágulo de sangre dentro de la arteria, deja de llegar flujo de sangre al corazón y esa parte del corazón empieza a morir, a necrosarse. Los corazones de la gente joven son muy sensibles y en el momento en que notan esa isquemia, esa falta de flujo sanguíneo, esa falta de oxígeno, generan arritmias y son estas arritmias malignas las que detienen el corazón y producen la muerte súbita. Vale. Otro síntoma, espero más benigno, palpitaciones cardíacas. ¿Qué son? ¿Deben preocuparnos? Bueno, aquí, para que podamos entender esto, tenemos que comprender levemente, para todos, cómo funciona el latido del corazón. El corazón tiene su propio sistema eléctrico, que es el que genera el ritmo cardíaco. Para que todos lo entendamos, el pulso, o como ahora tenemos todos los dispositivos, la frecuencia cardíaca. Esto se origina en un punto del corazón que se llama nodo sinusal y toda esa electricidad del corazón va circulando a través de unos cables que tienen dentro, que se llama sistema de citoconducción, y es lo que le va diciendo al corazón al ritmo que tiene que ir, si más rápido o más despacio, y la manera en que se tiene que contraer. Esto el corazón lo hace automáticamente. Nosotros no le tenemos que decir al corazón cómo se tiene que contraer. Por suerte. El problema es que en algunas situaciones esta manera en la que se controla automáticamente
no lo hace perfectamente. Bien porque nuestro corazón tenga algún tipo de problema y eso ha hecho que esa electricidad no se conduzca adecuadamente, o bien porque esos cables que tenemos dentro del corazón pues no conducen la electricidad como deberían, ya sea porque lo conducen muy mal o lo conducen demasiado. Entonces, en este tipo de situaciones puede haber alteraciones del ritmo cardíaco, tanto de pulso alto como de pulso alto o incluso pulso diferente al normal. Y todas esas alteraciones del ritmo cardíaco generan síntomas como palpitaciones y taquicardia, es decir, notar el corazón diferente a como late habitualmente o notarlo más rápido, mucho más rápido o más despacio. Esto es muy frecuente y sobre todo en la gente joven. Por suerte, la mayor parte de arritmias que pueden justificar estos síntomas suelen ser benignas, no son especialmente peligrosas, salvo las arritmias que van apareciendo con la edad, que sí que pueden ser más peligrosas, sobre todo porque incrementan el riesgo de tener un problema muy grave, que es un ictus. Que nuestro corazón tenga algún tipo de problema de funcionamiento en su contracción o en sus válvulas. En ese tipo de situaciones sí pueden ser más peligrosos, sobre todo personas mayores. ¿Qué factores pueden acrecentar el sentir palpitaciones? Es decir, salir de fiesta, beber alcohol. El más frecuente, el que más vivimos hoy en día, es el estrés. Estrés. El cortisol elevado y la adrenalina elevada en nuestro sistema vascular excita al corazón, que es muy sensible. Tú ten en cuenta que el corazón está hecho para responder, es el órgano que está hecho para responder más eficientemente al estrés. Cuando tenemos un estrés agudo, y antiguamente nuestro sistema hormonal, tú sabes mucho más que yo de esto, cuando teníamos que huir de nuestro depredador, se producía una descarga muy intensa de adrenalina y de cortisol. Nuestro corazón empieza a latir mucho más rápido y mucho más fuerte para mandar la sangre suficiente que necesitan nuestros músculos para salir corriendo. El problema es que hoy en día no hay ningún depredador ni ningún león que corra detrás tuya, pero la respuesta hormonal al estrés que nos produce nuestro estilo de vida hiperproductiva es el mismo y nuestro corazón responde de la misma manera. Claro, tú estás sentado tranquilamente, pero tienes los niveles de cortisol y de adrenalina altísimos y tu pulso está a 120, a 140 o a 150 y eso mantiene durante tiempo estimular al corazón por encima de sus posibilidades durante mucho tiempo. Además de incrementar el riesgo de infarto, como ya hemos visto, y de factores de riesgo, pues también incrementa el riesgo de algunos tipos de arritmias. Y de ahí que lo veamos en gente joven. Y luego, por supuesto, todo lo que sea consumir sustancias estimulantes, como puede ser el alcohol, va a incrementar el ritmo cardíaco. De hecho, uno de los mayores factores de riesgo de arritmias en gente joven, que podemos pensar que la gente joven pues, no está tan estresada, es consumir grandes cantidades de alcohol en un día puntual. O sea, la típica borrachera de una noche, pues, a la mañana siguiente, cuando estás de resaca, ¿quién no tiene palpitaciones? Y yo creo que todo el mundo que lo esté escuchando esto se va a sentir identificado porque es muy habitual. ¿Y esto es por un efecto directo cardiotóxico del etanol, del alcohol en el corazón? Efectivamente, el efecto directamente cardiotóxico del alcohol en el corazón en ese momento incrementa el ritmo cardíaco y la contracción y podemos notar que nuestras pulsaciones están incluso más rápidas o también que el ritmo cardíaco es diferente, no está a lo mejor acompasado y eso suele ser debido a extrasístoles, latidos del corazón extras que está produciendo en ese estado de excitación. Claro, esta toxicidad inmediata, por suerte nuestro cuerpo tiene los mecanismos para intentar librarse de ella lo antes posible. Si no lo consigue hacer de una manera eficiente o nuestro corazón tiene alguna predisposición, pues va a producir algún tipo de arritmia y a la larga pues va a producir otro tipo de daños que acaban incrementando pues, el riesgo de arritmias realmente peligrosas o incluso de tener otro problema más grave, que es insuficiencia cardíaca y pérdida de fuerza del corazón, consecuencia del efecto tóxico del alcohol directo en las células del corazón. Bien, pues perfecto, porque te iba a preguntar para el público no sanitario qué es la insuficiencia cardíaca. ¿Te dedicas en buena medida a ello? La insuficiencia cardíaca es cuando el corazón no es capaz de aportar la sangre con oxígeno suficiente a los tejidos. O si lo hace, es a consta de estar trabajando por encima de sus posibilidades. La insuficiencia cardíaca es la consecuencia final que tenemos cuando llevamos tiempo con un problema de corazón que no se ha podido resolver. O sea, cuando tenemos factores de riesgo, sobrepeso, sedentarismo, obesidad, alteración del metabolismo hidrocarbonado, diabetes, tabaco, hipertensión, alteraciones del perfil lipídico durante mucho tiempo y esto acaba dañando a nuestro corazón, va pasando los años y nuestro corazón tiene una serie de mecanismos de compensación para poder trabajar en esa situación de más exigencia. Con el paso del tiempo, estos mecanismos dejan de funcionar y es cuando ya el corazón pues, empieza a no poder funcionar adecuadamente, a no bombear la sangre como debiera y eso acaba haciendo que empecemos a tener
insuficiencia cardíaca. ¿Qué síntomas tiene la insuficiencia cardíaca? Pues el principal es la astenia, la fatiga, la falta de aire en relación con nuestra vida cotidiana. Lo que tú antes conseguías andar pues todos los días 2-3 kilómetros, ahora a los 100 metros te tienes que parar porque te falta la respiración, no puedes respirar adecuadamente. Para tu corazón, esos 100 metros ha sido como para un deportista haber hecho un ejercicio mucho más intenso al que está acostumbrado. Y una persona normal, pues ponerse a hacer deporte por encima de sus posibilidades. El segundo síntoma que vamos a notar es retención de líquido. Cuando nuestro corazón no es capaz de aportar sangre a los tejidos suficiente y no bombea bien, tiene mucha tendencia a retener líquido, y nosotros lo vamos a notar sobre todo con retención de líquido, hinchazón en los tobillos, en las piernas, pero también se pueden retener líquido en los pulmones, y eso es una situación mucho más grave y que corre peligro la vida, y sobre todo el síntoma que vamos a notar es dificultad respiratoria, sí, muy brusca, ¿no? Pero esos son los síntomas fundamentales que produce la insuficiencia cardíaca. Por suerte, hoy en día la podemos tratar. Es verdad que hacen falta fármacos para ayudar a que nuestro corazón recupere esa fuerza que tiene perdida, pero por suerte en la mayor parte de los casos, si logramos controlar esos factores de riesgo bien y logramos posicionar el corazón en una manera en la que pueda funcionar adecuadamente y no es demasiado tarde, porque hay veces que el daño es irreversible, se puede revertir, se puede mejorar esa insuficiencia cardíaca. ¿Qué recomendaciones del estilo de vida pues darías a estos pacientes? Porque me imagino que es clave, ¿no? Aquí también el estilo de vida, como siempre lo es. Mira, la recomendación, la primera y más importante con el estilo de vida, y sobre todo gente joven o gente mayor que también nos esté escuchando, la primordial es hacer ejercicio físico. El ejercicio físico a día de hoy es fundamental, y no me vale aquellas personas que digan que su padre, su madre o su abuelo vivió 95 o 100 años y no hizo nunca ejercicio. Su padre, su madre o su abuelo no vivió en el siglo XXI, en 2025, sentado trabajando y con el estado de estrés al que se ve sometido nuestro metabolismo. Y a día de hoy es cierto que no hemos conseguido demostrar con ningún tipo de tratamiento ni suplemento mejorar la mortalidad ni la morbilidad, la probabilidad de enfermar, que con el ejercicio. Entonces tenemos que hacer ejercicio físico obligatoriamente. Y no hablamos solo de ejercicio físico cardiovascular, el que siempre hemos hablado los cardiólogos, caminar, natación, bicicleta, sino que tenemos que hacer ejercicio de fuerza. Sí. Tenemos que generar tensión isométrica en los músculos y fomentar el desarrollo de nuestra musculatura. Y hemos visto con el paso del tiempo, analizando a personas que hacen ejercicio de fuerza, y yo creo que tú también esto lo sabes, que proporcional a nuestra salud muscular va la esperanza de vida y la disminución de la probabilidad de enfermar y de la calidad de vida con el paso del tiempo. Entonces, la primera recomendación es que tenemos que sumar a nuestro entrenamiento que hagamos al menos 2-3 sesiones de ejercicio de fuerza, independientemente de nuestra edad y de nuestra condición de salud. Obviamente las personas que ya tienen condiciones de salud previas pues van a tener que acudir a un experto que valore su aparato locomotor y su capacidad física para que les indique el ejercicio de fuerza adecuado que pueden hacer, pero deben de hacerlo. Y que nadie piense que no porque sea más mayor o tenga problemas, porque precisamente lo que hemos visto es que cuanto mayor seas y más sean tus problemas de salud, más beneficios tienes en hacer ejercicio de fuerza. Entonces es obligatorio a día de hoy. La segunda recomendación para prevenir acabar teniendo insuficiencia cardíaca es mejorar nuestra alimentación. Tenemos que intentar, bajo mi punto de vista, es hacer una alimentación lo más natural posible. Creo que tenemos que intentar olvidarnos un poco de esto de huevos sí, huevos no comas grasas. Es importante y hay que precisar luego dentro de cada persona, pero creo que lo importante es realmente intentar abandonar todos esos alimentos que encontramos ya hechos en el supermercado y que al final acaban llenos de aditivos, que nuestro organismo no tiene los mecanismos enzimáticos para eliminarlos adecuadamente y para defendernos de ellos. De hecho, si nos ponemos a analizar las etiquetas de los alimentos, podemos ver como muchos de ellos son gravemente perjudiciales para el organismo. Claro, a la cantidad que se analiza en el alimento probablemente no, pero tú estás comiendo muchos alimentos de cada uno a lo largo del día y a lo largo de muchos días. Y eso pues puede tener obviamente va a tener consecuencias para nuestra salud. Entonces, alimentación lo más natural posible, comida de casa. No nos centremos sobre todo que hay mucha mentalidad en que la grasa es muy mala. También son muy malos los azúcares, sobre todo los azúcares refinados, que están precisamente en grandes cantidades en todos esos alimentos ultraprocesados.
procesados. Si comemos comida de casa, nos vamos a librar muy probablemente de todos esos azúcares y todos esos harinas refinadas. Y en tercer lugar, aparte de la alimentación, por supuesto, pues no fumar. Eso es vital y fundamental, porque si sumamos a la mala alimentación y al sedentarismo el tabaco, pues se incrementan exponencialmente el riesgo de tener problemas. Y si comemos adecuadamente y hacemos ejercicio, las probabilidades que vamos a tener de mejorar o de acabar con el resto de factores de riesgo, sobrepeso, obesidad, diabetes, triglicéridos, colesterol, pues van a ser muchísimo mayores. Entonces, para mí, esos son los pilares fundamentales. Y si eso, obviamente, y ahí viene la complejidad de todo esto, conseguimos controlar nuestros niveles de estrés, que es muy difícil, porque el estrés, cada persona tiene un mecanismo, un origen, un motivo, y hay que individualizar en cada caso, pero si consiguiéramos controlar adecuadamente el estrés, pues disminuiríamos enormemente las repercusiones que tiene para nuestra salud. Entonces, para mí, el control del estrés es un pilar fundamental también para la salud hoy en día. Me gusta que hayas hablado de ejercicio de fuerza en cardiología, porque normalmente la gente asocia entrenamiento aeróbico a mejora del corazón y entrenamiento de fuerza mejora del músculo, pero no se nos puede olvidar, primero, que el corazón es un músculo, y segundo, que cuando entrenamos fuerza también estamos entrenando el corazón. De una forma diferente, pero lo estamos mejorando tanto directamente. Evidentemente, cuando tú estás entrenando fuerza y haciendo contracciones dinámicas o isométricas de la musculatura, por ejemplo, del cuádriceps, el corazón está trabajando más que en reposo, pero también al final ese entrenamiento va a bajar la presión arterial y esto va a reducir la postcarga cardíaca, es decir, el corazón va a tener que hacer menos esfuerzo para hacer su cometido, y recordemos que insuficiencia cardíaca es un corazón insuficiente, un corazón que no llega a cumplir lo que tiene que cumplir. Después, a nivel de metabolismo, pues bueno, evidentemente va a mejorar mucho la sensibilidad a la insulina y que funcione mejor todo. Entonces, fuerza también le viene bien al corazón, que de hecho hace pocas décadas se pensaba justo lo contrario, ¿no? Fuerza no, porque sube la presión arterial, entonces los pacientes que son cardiológicos esto va a ser fatídico, y me gusta que, bueno, vengan las nuevas generaciones cambiando un poco el discurso. No sé si sigue, o sea, tus adjuntos mayores, o sea, tus adjuntos no, tus compañeros, sí, que yo todavía tengo la mentalidad de residente. ¿Tus compañeros mayores siguen pensando así o han cambiado también la visión? Bueno, está cambiando. Yo, ratifico al 100% lo que tú estás diciendo. Y al final tenemos que entender que el corazón es un órgano muy complejo, pero muy simple, y se dedica a recibir sangre y a bombearla. Le da igual el estímulo que le esté diciendo que tiene que hacerlo, ya sea que estés andando, que estés haciendo bicicleta o que estés haciendo contracciones con peso. El corazón va a detectar que tiene que mandar más sangre y va a hacerlo más rápido y más fuerte. El estímulo da igual. Claro, no es lo mismo hacer ejercicio cardiovascular, que normalmente suele ser un estímulo más sostenido y más liviano a lo largo del tiempo, que cargar peso, que suelen ser ejercicios que se limitan más en el tiempo, digamos series, ¿no? Una cosa así. Y es verdad que hay mucha mitificación previa, sobre todo porque creo que hemos relacionado durante mucho tiempo el ejercicio de fuerza con estar musculado, y sí, una cosa no tiene ningún tipo de relación con la otra. Cada persona va a hacer un ejercicio de fuerza adecuado a su sistema osteomuscular. Para una persona joven, para que pueda estimular su musculatura con un ejercicio de fuerza, probablemente va a tener que cargar más peso que una persona o una mujer de 60 años, y no se va a poner musculada, y tampoco una chica joven. Cuanto más carga haga, pues obviamente se va a muscular, porque al final nuestros músculos se hipertrofian para poder cargar ese peso. Pero hay que desmitificar un poco eso, y yo creo que hoy en día lo estamos haciendo, y sobre todo la gente joven, que la mayor parte de los cardiólogos ya somos jóvenes, y los que no son tan jóvenes van aprendiendo también este tipo de cosas, porque bueno, sabes que la medicina es algo que se va renovando continuamente, y si queremos estar en la cabeza de la evidencia, pues tenemos que recomendar lo que estamos viendo que hoy en día es mejor para la salud. Y si hoy en día sabemos que el ejercicio de fuerza debe ser obligatoriamente complementado con cardiovascular, pues hay que hacerlo. Qué bueno, bien. A nivel de diagnóstico y prevención, los biomarcadores, lo que podemos ver en una analítica, es muy importante en cardiología. Más allá de los típicos biomarcadores, colesterol, las sufracciones LDL, HDL, triglicéridos, que es grosso modo lo que más se mide, ¿no? ¿Qué otros nuevos biomarcadores o seminuevos, ¿no? Van apareciendo y pueden aportarnos
a conocer, oye, cómo estamos a nivel cardiovascular? Aquí yo siempre, porque entramos duro con el tema del colesterol, que es algo que hoy en día pues todavía estamos recibiendo bastante información, porque es cierto que no lo sabemos todo, probablemente nunca lo sepamos todo, siempre tenemos que intentar descubrir más. Pero yo con mis pacientes que tienen infartos detecto algo que es muy frecuente, que la primera pregunta que me hacen es: doctor, ¿yo por qué he tenido un infarto si tengo el colesterol bien? Y en segundo lugar, doctor, ¿yo por qué tengo el colesterol alto si no como grasa? Eso son dos preguntas que me hacen muy frecuentemente los pacientes que veo, tanto en hospitalización después de un infarto como en consulta. Y bueno, son dos buenas preguntas porque creo que esto nos ha hecho volver a pensar y volver a investigar que a lo mejor el colesterol por sí solo no lo es todo. Es cierto que hay una relación no lineal, sino exponencial, a que cuanto mayores son los niveles de colesterol y sobre todo mayor es el LDL, que es el colesterol de baja densidad, el que tiene potencial de producir enfermedad cardiovascular, mayor es la probabilidad de tener eventos cardiovasculares y menor es la esperanza de vida. Eso hoy en día lo sabemos y lo tenemos muy claro, pero es cierto que no en todo el mundo es igual y no en todo el mundo va a ser igual de dañino. En base a esto, pues surgen otra serie de marcadores basados también en el perfil lipídico, que nos permitan valorar con más exactitud si el colesterol que tiene una persona tiene más riesgo de producirle problemas cardiovasculares que a otra. No todos somos iguales y la medida no puede ser para todos la misma. Y entonces surgen otra serie de biomarcadores como son la ApoB, que es una proteína que se une a las moléculas que transportan grasa en la sangre, sobre todo las moléculas que tienen capacidad de producir enfermedad cardiovascular, y es un predictor un poco más exhaustivo. Surgen también los triglicéridos, que muchas veces nos hemos olvidado de ellos porque siempre decíamos colesterol, y los triglicéridos también juegan un papel muy importante en ese metabolismo de la grasa, sobre todo porque se elevan en situaciones o bien en las que nuestra alimentación no sea la adecuada, no solo porque comamos grasa, sino porque también podemos comer exceso de hidratos de carbono y de azúcares, sobre todo de hidratos de carbono refinados, o bien porque nuestro metabolismo está alterado porque tenemos una vida sedentaria y no hacemos actividad física. Todo eso puede hacer que se eleven los triglicéridos y también son una causa importante de alteraciones en nuestro sistema cardiovascular. Y luego tenemos otra serie de cocientes, pues con otra serie de proteínas, como se llama la ApoA, que es la proteína que va unida al colesterol llamado bueno, y podemos hacer una serie de ratios para valorar en cada persona si esos niveles de colesterol, que pueden estar más o menos altos, se acompañan de alteraciones en estos ratios que pudieran decirnos que tienen más riesgo de tener problemas. Y luego, en último lugar, hay un nuevo marcador que nos preocupa bastante porque hemos correlacionado que las personas que lo tienen elevado tienen un mayor riesgo o un riesgo muy incrementado de tener problemas cardiovasculares, que se llama lipoproteína A. Para que lo entiendan las personas, la lipoproteína A es una especie de colesterol LDL, de colesterol malo, que en su superficie, en vez de llevar una ApoB, la proteína que estábamos hablando previamente, lleva una LPA. Y esta LPA viene predeterminada genéticamente, casi en el 80%, prácticamente no podemos hacer nada para cambiarlo, y le aporta a ese colesterol unas propiedades trombogénicas e inflamatorias muchísimo mayores que el colesterol normal. Es decir, es un colesterol de muchísimo mayor riesgo y encima no podemos hacer nada para cambiarlo porque viene predeterminado genéticamente. Esta lipoproteína A habitualmente no la determinábamos en la analítica, pero hoy en día se puede determinar y se puede valorar en cada persona. De hecho, las escalas de riesgo que utilizamos para predecir si una persona tiene eventos cardiovasculares, la probabilidad de tener un infarto o un ictus con el paso del tiempo, que solo valoramos en función de la edad y de los factores de riesgo, hay unas escalas. Estas escalas se están renovando y se incrementa enormemente el riesgo por encima casi de por 4 de tener un problema de corazón, un infarto o un ictus si esta lipoproteína está elevada por valores por encima de 50. La podemos determinar en nuestra analítica. Todo el mundo va a ir a buscar su analítica a ver cómo la tiene. Algunas personas verán que la tienen, la mayor parte de las personas pues no sabrán sus niveles. Se puede determinar en la analítica fácilmente. Que tengas la lipoproteína alta no quiere decir que vayas a tener un infarto en el futuro, pero sí que te incrementa el riesgo. Entonces, a todas las personas que la tengan alta hay que recomendarles hoy en día que deben de ser muy cuidadosos en el resto de factores de riesgo cardiovascular. Si todos nos tenemos que cuidar, una persona con la lipoproteína A alta tiene que cuidarse muchísimo más, porque ya de por sí es como si fumara sin hacerlo. ¿Y hay fármacos en diseño
dirigidos a Sí. reducir la lipoproteína, ¿no? Sí, tenemos No sé fármacos. no sé, uno que era Pelacarsen, creo que era. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va este tema? Porque todavía no están disponibles. Estos fármacos todavía están en ensayos en fase 2-3, entonces todavía ni siquiera tenemos resultados premonitorios de saber cuáles van a ser los resultados. Pero muy probablemente, si va todo bien, los tengamos disponibles a partir de dentro de año y medio. No sabemos todavía a qué personas. No sabemos todavía a partir de qué niveles se van a poder recetar, no sabemos en qué ámbitos se van a hacer, pero sí que hay pues, esperanza para todas esas personas que están muy preocupadas porque tienen los niveles muy elevados y hay personas, yo acabo de ver esta mañana un paciente en consulta que lo tenía casi en 500. En 500 la lipoproteína. Ya había tenido un infarto y tenía enfermedad periférica, o sea, las arterias de las piernas totalmente obstruidas, habían tenido que intervenirle con un bypass en las piernas para que no perdiera una de las piernas, y siempre decía, pero si yo como bien, pero si yo no fumo, ¿cómo tengo esto? Pues tiene la lipoproteína en 500. Pues ya vas tirando y le empiezas a preguntar y resulta que su padre también tenía problemas de corazón con 45 años, tiene 2 hermanos que también tienen problemas, su abuelo pues falleció con 40 años y no se supo por qué, muy probablemente fuera un infarto y es una alteración genética del colesterol que se viene heredando en esa familia. Pues, claro candidato. Un claro candidato a utilizar uno de estos fármacos. Y los que sí tenemos desde hace ya tiempo, que son los inhibidores de la PCSK9, ¿qué rol le dais en cardiología? Evidentemente es reducir el LDL, pero ¿qué experiencia tienes con estos grupos de fármacos? Y no sé si recuerdo mal, pero ¿podían bajar también un poquito la lipoproteína A, esos fármacos? Sí, para que lo entiendan todas estas personas que nos escuchan, porque son medicamentos muy complejos y que probablemente, salvo que pues hayan tenido un problema de corazón o que tengan alteraciones del colesterol familiares, hereditarias, que también se pueden diagnosticar, pues no estamos acostumbrados a reconocer o a tener contacto con este tipo de medicamentos. Hay varios de ellos, algunos de ellos todos son inyectables, o sea, no son pastillas, son de pincharnos, parecidos a la insulina para que nos entendamos. No es un pinchazo diario, suelen ser pinchazos o cada 2 semanas o cada mes, o uno nuevo que tenemos ahora que es cada 6 meses, pero presentan reducciones muy importantes de los niveles de colesterol. Y el objetivo de este, y de incluso de la lipoproteína, aunque más discretamente. Y el objetivo de este medicamento es intentar llevar a estas personas que ya han tenido problemas de corazón, un infarto o tienen alteraciones del colesterol hereditaria que le predisponen a tener con muchísima probabilidad un problema cardiovascular, llevar esos niveles de colesterol LDL por debajo de unas cifras que nos permitan o que hemos demostrado que tienen menos probabilidad de volver a tener un infarto o que no lo tengan la primera vez. Son bastante cómodos porque como es un subcutáneo y es cada 2 semanas, pues es muy sencillo de poner y prácticamente pues no tienen esfuerzos. Hay dos de ellos, tú los conoces, alirocumab y evolucumab. Se inyectan cada 2 semanas y es un anticuerpo monoclonal, prácticamente salvo en la zona donde nos pinchamos que puede haber un poco de irritación en la piel, pues no tienen efectos adversos. Y uno nuevo que tenemos hoy en día que se llama inclisiran, cuyo mecanismo es un poco diferente, es un ARN interferente en el que pues ya nuestras células no producen una proteína que se encarga de captar el colesterol del tejido y así disminuimos enormemente los niveles. Bien, bien. Interesante. Al final la farmacología tiene un papel y un papel importantísimo también en cardiología. Y justo me gusta el ejemplo que has dado con lo del paciente de la lipo A en casi 500 porque... Joder, es que hay gente que, bueno, que realmente viene ya con un riesgo genético elevado y incluso probablemente ese paciente, seguro que no lo hacía todo perfecto, pero incluso haciéndolo todo perfecto, va a tener más riesgo que otra persona que lo haga todo mucho peor y no tenga ese condicionante genético, ¿no? O sea que eso es para darle una vuelta. Vamos a jugar a... No sé si quería hacer algún comentario. Iba a decir que lo bueno que tienen este tipo de fármacos tan potentes ya no es solo que consigan disminuir los niveles de colesterol, sino que tienen cierto grado de reversión de la placa de ateroma. La placa de ateroma es lo que hemos explicado previamente, que son esas placas de colesterol que se forman en las arterias, colesterol y calcio, porque el cuerpo intenta repararlo y esa inflamación crónica deposita calcio en esas placas y se forman placas de calcio y de colesterol que van creciendo. Todo el mundo me pregunta, ¿pero estas placas las podemos quitar?
pues ojalá las pudiéramos quitar, porque si las pudiéramos quitar no tendríamos infartos, ni tendríamos problemas cardiovasculares. Pero desgraciadamente no podemos quitarlas, por lo menos con la tecnología de la que disponemos hoy en día. De hecho, cuando tenemos un infarto, esa placa nunca la quitamos. Se queda ahí, simplemente la empujamos, la deformamos y la modificamos con un stent por dentro para que no vuelva a producir daño, pero sigue ahí dentro. Pues este tipo de fármacos sí que han logrado demostrar que disminuyen el tamaño, no de una manera muy intensa, pero que pueden disminuir el tamaño de esa placa de colesterol en un 5 o 10%. Probablemente también esos resultados lo veamos con el fármaco nuevo que va a salir para el Inclisiran. Y curiosamente, este efecto sobre la placa se ve en otro tipo de suplementos que pues, podemos tomar hoy en día cualquiera de nosotros, como el omega 3. Y sobre todo con un omega 3 muy purificado que tenemos hoy en día también y podemos adquirir en la farmacia, que se prescribe a nivel médico, que se llama eicosapento de etilo, que es la fracción EPA del omega 3, que es la que tiene propiedades protectoras cardiovasculares, pero concentrada y muy purificada a unas dosis muy altas. Esto sí que puede disminuir el tamaño de esas placas de colesterol, pero desgraciadamente no las podemos quitar, pero sí disminuir. Bien, interesante también. Vamos a jugar a un juego muy sencillo y sin contexto. Tienes que dar una nota. 0 es lo peor, sería lo que más riesgo confiere de enfermedad cardiovascular, y 10 sería lo mejor, es decir, lo que más previene enfermedad cardiovascular. Repito, sin contexto, sin comparativas, es simplemente para ver lo primero que te sale, ¿vale? Puede ser interesante, venga. Vamos a ver qué me vas a... Comer 2 huevos... Estoy nervioso, tío. Venga. Comer 2 huevos el lunes, el miércoles y el viernes. Siempre. 4. Inhalar el humo de tu padre fumador que todos los días del año. O sea, el riesgo era 10, ¿no? 10 es lo mejor y 0 es lo mejor. peor. Vale, Sí. vale. Venga, pues inhalar 0, obviamente. Bien. Consumo pasivo igual de riesgo que fumar, prácticamente. No tener amigos. 2. Tener la homocisteína muy elevada. Un 6. Comer aditivos alimentarios a diario. Un 4. Correr una maratón sin ninguna preparación. Esto un 1. Wow. 0, 1. Correr una maratón con una buena preparación. Un 5. Recorrer 100 kilómetros en 23 horas. Eso es la 101 de ronda, ¿no? Esto le voy a dar un 3. Tomarte una cerveza con amigos el viernes por la tarde. Un 7, porque la cerveza es mala, pero los amigos son buenos. Bien. Roncar. Un 2. Pelear con tu pareja a diario. Un 1. Enfadarte a la primera de cambio. Un 3. Tener la testosterona baja. Esto le voy a dar un 5. Tener la vitamina D en 8. Un 5 también. Vivir en Tokio. En Tokio, pues en España no sé si sería mejor o peor, pero en Tokio le voy a dar un 7. Vivir en los Alpes. Un 8. Tener un porcentaje de grasa del 38%. Buah, esto un 2. Tener un porcentaje de grasa del 6%. Cuidado aquí, esto le voy a dar un 4. Fumar vapor 4 veces al mes. 0. Desayunar salchichas a diario. Salchichas 0. Un paseo al sol de 30 minutos todas las mañanas cuando te levantas. Esto un 10. Tener un trabajo sedentario. Esto un 2. Ser cardiólogo. Buah, un 5. Ser dermatólogo. Esto un 10. Ser cirujano plástico. Un 7. Tener la lipoproteína en 120. Esto un 2. Y tener un LDL en 120. En 120, un 7. Bien, bueno, me gusta. Interesante, interesante. Ya la gente que saque sus conclusiones, pero es chulo, es chulo. Bien, vamos a centrar, quedan pues unos 20 minutos, vamos a centrarnos en muertes en deportistas, porque es algo que genera mucha frustración, ¿no? Todo el mundo hace deporte, al menos parcialmente, para estar bien, para disminuir su riesgo de enfermar, y genera mucha frustración el hecho de decir, joder, es que esta persona pues se lo ha currado toda su vida, es deportista, ha hecho las cosas bien y ha tenido una muerte por el corazón. ¿Por qué causas suelen morir deportistas, especialmente jóvenes, por ejemplo, en carreras populares, que ha ocurrido hace poco? La causa más frecuente de muerte súbita en deportistas sigue siendo el infarto, aunque sean jóvenes. Aunque sean jóvenes, sigue siendo el infarto. Desgraciadamente, no podemos prever todos, pero la mayor parte de ellos sí se pueden prever. El problema es que cuando nuestro corazón está muy adaptado a hacer deporte, si antes pensamos y hemos dicho que el 50% de las personas no tenían síntomas, imagínate si tu corazón además está hiperadaptado y funciona muy bien. Es más probable que no te dé ningún síntoma. En contexto de un esfuerzo muy intenso,
podemos tener un infarto. Es uno de los desencadenantes para que se rompa una de esas pequeñas placas que pueden aparecer por ahí. Hay algunas alteraciones del corazón que pueden ser genéticas, que no producen infarto, producen algunos tipos de arritmias sobre todo, que también pueden ser causa de muerte súbita. La mayor parte de ellas, por suerte, se pueden diagnosticar y por eso los deportistas de élite hacen revisiones muy exhaustivas para valorar que su corazón esté funcionando adecuadamente, y este tipo de enfermedades, tanto con electrocardiograma, ecocardiograma, para valorar la función y la forma del corazón, prueba de esfuerzo o incluso resonancia, se pueden diagnosticar, pero desgraciadamente hay un muy pequeño porcentaje de casos en los que no podemos diagnosticar nada, porque son alteraciones en los iones, en las moléculas de las células del corazón, que hasta que no se tiene la arritmia es imposible literal de diagnosticar. Son casos muy raros, pero ahí están. Por eso hay casos que, ¿por qué ha pasado esto a este deportista? Porque era imposible realmente de diagnosticar. Pero tenemos que pensar que son los casos más sonados, pero es lo más infrecuente. Es realmente muy raro. Y en la mayor parte de los casos, hablamos del 95 o más, se puede prever que haya cualquier tipo de problema. Entonces, siempre que hagamos deporte, independientemente de nuestra edad, es recomendable saber cómo funciona nuestro corazón. Cuanto más años tengamos, cuanto más factores de riesgo acumulemos o mayor sea, más intensidad tenga el ejercicio, más exhaustivo debe ser la valoración del corazón. Es decir, si tú eres una persona joven, tienes 25 o 30 años y te dedicas a hacer deporte en tu gimnasio con normalidad, pues probablemente con que tu médico te explore, escuche que no tengas ningún soplo, te haga una analítica para comprobar que todos los valores están en orden y un electrocardiograma para ver que la conducción eléctrica del corazón es normal, es suficiente. Pero si pasamos a hacer deportes de más intensidad, hablamos de medias maratones, incluso podríamos hablar del CrossFit, que tiene una exigencia física bastante significativa, deportes en los que ya entramos en metabolismos en zonas 4, zona 5 y metabolismos anaerobios, sí convendría revisar algo más específicamente sobre todo en algunos tipos de situaciones. Las situaciones son si tenemos antecedentes en nuestra familia de problemas de corazón en gente joven, esto es bastante sospechoso, tú también eres joven y encima haces deporte. El segundo lugar es si en nuestra analítica hay algún marcador que no está adecuadamente, hablamos de prediabetes, hablamos de colesterol, hablamos de homocisteína, hablamos de vitamina D, todos esos marcadores que se pueden determinar en nuestra analítica. Y en tercer lugar, si nuestro electrocardiograma pues no está normal. En ese tipo de situaciones tenemos que pasar a un estudio pues más exhaustivo, ¿no? El estudio más exhaustivo normalmente lo hacemos los cardiólogos, que somos los que valoramos pues todas las patologías del corazón, y en primer lugar pues consistiría en una ecografía del corazón. Es ya no solo el electrocardiograma, que es ver la actividad eléctrica del corazón, sino que en la ecografía vemos el corazón en tiempo real, la forma, el tamaño, el funcionamiento, cómo es el flujo de sangre dentro del corazón y cómo circula a través de las válvulas. Casi el 80-85% de las enfermedades del corazón la podemos diagnosticar con la ecografía del corazón, y es una prueba inocua porque es una ecografía y se hace de una manera muy sencilla. Entonces, muy recomendable en deportistas de alta intensidad o que tienen estos factores de riesgo. Pero si ya sospechamos que puede haber un problema más importante, conviene descartar que no haya esa enfermedad vascular en las arterias que pueda generarnos ese infarto. Entonces, en ese caso, hay dos pruebas. La primera es la prueba de esfuerzo, que todos conocemos y todos hemos visto a los futbolistas haciéndola en la televisión, que consiste en someter el corazón a un esfuerzo haciendo ejercicio. Lo podemos hacer en una cinta o lo podemos hacer en la bicicleta y ver la conducción eléctrica del corazón mientras hacemos ese deporte. Si el corazón tiene algún problema, esa conducción eléctrica con el ejercicio no va a ser adecuada, no va a ser normal, incluso aunque tú te estés encontrando bien haciendo el ejercicio. Eso ya da la pista de que puede haber algo. Pero a veces, desgraciadamente, puede ser esa conducción eléctrica normal y que también haya un problema. Para este tipo de casos hay otra prueba que se llama TAC de coronarias, escáner de coronarias, que sirve para ver las arterias del corazón, para ver si hay esos depósitos de colesterol en las arterias del corazón, que son las que se pueden romper y dan infartos. Escáner, TAC de coronarias. Lo que ves es el calcio en las coronarias, ¿no? No tenemos por qué ver calcio. El calcio lo podemos ver también en el TAC, porque en el escáner el calcio brilla mucho, es como el hueso, y la gente, para que lo entienda, el calcio se ve muy blanco en las pruebas, se ve como hueso, muchísimo, entonces, sí. literal es como una placa de hueso dentro de la arteria, se ve muy bien, pero podemos valorar que haya no solo calcio, podemos valorar las placas de colesterol sin
en calcio en las arterias del corazón porque se ven también. Tiene muchísima resolución temporal y espacial. Eso permite ver esas placas solo de grasa. Y esas placas son las que dan los infartos y se pueden ver en un TAC de coronarias. Entonces, es muy recomendable que en personas, sobre todo por encima de 45 años, o incluso si tienes menos de 45 y tienes ya factores de riesgo y vas a hacer deporte de alta intensidad, por ejemplo, correr una media maratón, pues me voy a poner a entrenar. Tienes que mirarte el corazón antes. Sí, yo lo recomiendo siempre. Tenemos además a Cristina Salazar aquí en Málaga que hace pruebas de esfuerzo y a todos los deportistas que pasan por allí, que al final es que es súper necesario, porque a mí esto me genera, ya te digo, mucha frustración. Hace un tiempo, cuando estuve... bueno, creo que fue hace un par de semanas, me salió, ¿no?, un reel, un contenido vertical de un maratoniano belga muy bueno, es decir, que se dedicaba a ello, ¿no? Uh-huh. Joven, evidentemente, creo que no llegaría a los 30 años, 30 y poco. Y contaba, que se me partió el alma, ¿no?, cómo había hecho una revisión con su cardiólogo y le había dicho el cardiólogo que debía dejar el deporte. Es decir, que su corazón tenía fibrosis, mucha fibrosis, y que no era seguro el que siguiera compitiendo. Eso también lo he visto, ¿eh? Entonces, eso que me imagino que debe ser el momento más duro de la vida de esa persona, porque todos los que somos deportistas y basamos nuestra identidad en el deporte, es como si nos cortaran una pierna, realmente, que te digan eso. Entonces, ¿qué patologías realmente justifican el que un cardiólogo o un médico le diga a un deportista, no, tienes que dejar tu trabajo? A ver, realmente ninguna. El problema es el tipo de patología, si bien es muy importante, pero también es el tipo de deporte que hagas. Uh-huh. Y yo tengo casos muy parecidos a los tuyos, con deportistas de élite, ciclistas que han sobrevivido a una muerte súbita porque tenían un problema de corazón y no lo sabían. Ahora está bien y tiene un desfibrilador, que es un dispositivo parecido a un marcapasos que se implanta y que detecta las arritmias para darle una descarga y salvarte la vida. Y me decía, Aurelio, a mí me ha dicho mi cardiólogo que no puedo volver a hacer bicicleta y yo prefería haberme muerto. Uh-huh. O sea, a ese nivel de dependencia tenemos cuando hacemos deporte. Yo le dije, tranquilo, tú vas a poder hacer deporte, vas a poder hacer bicicleta, pero obviamente no vas a poder entrar en un nivel de intensidad tan elevado como el que hacías previamente, porque hay demasiado riesgo de que en una de ellas pues no salgas. Obviamente ahí cada persona va a tener que valorar. Pues yo prefiero correr el riesgo y el deporte es mi vida y sin hacerlo no puedo, sin hacer este deporte no puedo seguir viviendo. Obviamente yo no te voy a recomendar eso como médico nunca, porque voy a velar siempre por tu vida y por tu salud. Pero fíjate la importancia que tiene para algunas personas el deporte. ¿En qué situaciones no podemos hacer deporte de alta intensidad porque hay demasiado riesgo de que podamos tener una arritmia, un infarto o una muerte súbita? Pues mira, muy pocos. Sobre todo enfermedades del corazón hereditarias. Hablamos de la miocardiopatía hipertrófica o miocardiopatías arritmogénicas que producen arritmias. Uh-huh. Y personas que han tenido previamente infartos y le han dejado secuelas, fibrosis, que es tejido del corazón que no es como debería ser, es una cicatriz y esa cicatriz tiene capacidad de producir arritmias. Entonces, ese tipo de personas, en un esfuerzo muy intenso, en el contexto de una actividad deportiva muy fuerte, pueden tener una arritmia y esa arritmia, desgraciadamente, para su corazón y genera una muerte súbita. Este tipo de personas no pueden hacer deporte de alta intensidad, salvo que tengan un desfibrilador. El problema del desfibrilador es que es un dispositivo que está muy bien porque es muy sensible para detectar arritmias que paren el corazón y quitarlas, pero se puede equivocar. Y puede interpretar que tu corazón está teniendo una arritmia cuando está latiendo normal porque estás haciendo un deporte muy intenso y te da una descarga. ¿Y ahí qué pasaría? O sea, puede llegar incluso a parar el corazón. Wow. Entonces, hay que tener muchísima precaución. Claro, si tú a tu corazón le das una descarga sin que lo necesite, pues es como si metieras los dedos en el enchufe. En el enchufe, ¿no? Literal, tiene el mismo voltaje. Entonces, claro, puede ser muy peligroso. Se llaman descargas inapropiadas y es muy raro, pero obviamente deportistas de élite no se recomienda hacer deporte muy intenso portando un desfibrilador. Hay algunos casos por ahí de deportistas famosos. Y en estos casos, ¿cómo? O sea, claro, porque es muy subjetivo, ¿no? No hagas deporte de alta intensidad. Pero a lo mejor tenemos una persona que ha entrenado toda la vida y que es un animal y
le decís no pases de esta frecuencia cardíaca, de esa sensación. ¿Cómo lo gestionáis eso? Ahí normalmente se intenta valorar ya, pues dentro de cada persona, pues hace su prueba de esfuerzo, se valora la actividad cardíaca, intentamos al hacer la prueba de esfuerzo llevar ese corazón a lo máximo en un ambiente seguro. Controlado. Obviamente al hacer la prueba de esfuerzo estás con un enfermero, está el médico, hay un carro de parada por si hay algún tipo de problema grave y controlar cuál va siendo la respuesta del corazón al ejercicio. A veces puedes estar haciendo la actividad física, tú te encuentras bien, pero en la monitorización de la prueba de esfuerzo vemos que van apareciendo arritmias. Vale. Si apareciera esto en este caso, pues sería por debajo, hay que quedarse obviamente no llegar a ese nivel de actividad física. Por suerte tenemos algunos medicamentos que nos ayudan a esto. O sea, podemos dar algunas medicinas, sobre todo beta bloqueantes, que lo que hacen es limitar la frecuencia cardíaca para que en reposo la tengamos más baja, porque también lo hacen, pero evitan que suba por encima de una frecuencia. Si no podemos controlarnos a nosotros mismos, porque a lo mejor el ejercicio es muy intenso, este tipo de medicamentos como que te limita, ¿no? Limitan que el corazón no llegue a un esfuerzo máximo. Eso en primer lugar, y luego tenemos otro tipo de pruebas como Holter, que son monitores de la actividad cardíaca continuos para tener pistas si pudiera haber algún tipo de arritmia también en el contexto de tu vida cotidiana o cuando haces deporte. Por suerte hoy también tenemos este tipo de dispositivos que nos chivan bastante si puede haber cualquier tipo de arritmia. Ante la sospecha de algo, obviamente limitar la frecuencia cardíaca a partir del riesgo en el que pueda aparecer. Pero si no apareciera absolutamente nada y se comprueba sobre todo con una resonancia, que es la prueba que está indicada para esto, que no hay una fibrosis o al menos una fibrosis importante y no hay antecedentes de arritmia previa, se podría hacer la actividad física. Si tú fueras un deportista de élite, te dedicaras a ello y tuvieras uno de estos problemas, ¿te pondrías un DAI? Si ya fuera un deportista de élite, yo me lo pondría. Sí. Bueno, siendo cardiólogo, a lo mejor te da... Que yo he visto muchas cosas, pero claro, depende de tu edad, depende de tu vida, depende de muchos factores. Habría que pensárselo, pero yo me lo pondría. La vida da muchas vueltas, hay muchas cosas que hacer en esta vida y no podemos pensar que nuestra vida depende solo de la cuerda a la que nos agarramos porque hay muchas más cuerdas y se pueden hacer muchas cosas en la vida y todos tenemos posibilidades de seguir avanzando a pesar de que pasen cosas. Entonces yo me pondría el desfibrilador. Bueno, muy bueno. Venga, una de nutrición sencilla. ¿Qué importancia tiene el potasio para el corazón? El potasio es junto con el calcio y menos el sodio, pero es uno de los principales iones que utilizan las células del corazón para conducir la electricidad. Entonces es fundamental. De hecho, alteraciones del potasio, tanto para bajo hipopotasemias como hiperpotasemias, son muy peligrosas porque pueden producir arritmias. Entonces, el potasio es fundamental. Que existan alteraciones del potasio en personas normales y esto genere problemas de corazón, pues por suerte es muy raro. ¿Y consumimos suficiente potasio en la dieta? Generalmente sí, salvo algunas personas que tengan algunas condiciones, sobre todo tratamientos que hagan que a través de nuestros riñones perdamos más cantidad de potasio, con una dieta adecuada es raro. Bajo mi punto de vista, en los pacientes cardiológicos, encontrarme con pacientes que tienen pocos niveles de potasio en la analítica. ¿Consumimos demasiado sodio y qué consecuencias tiene si esto es que sí? El problema del sodio no es a lo mejor de por sí el sodio, porque cuando nuestro cuerpo tiene los mecanismos de compensación suficientes para eliminar esa sal en exceso, pues lo hace de una manera muy eficiente. Por eso, aunque tú comas mucho sodio, cuando tienes 20 años no eres hipertenso. El problema es que cuando vas cumpliendo años y vas ganando peso y eres sedentario, la función de tus riñones no es la misma, se produce una constricción de la sangre que llega a los riñones y si a eso le sumas un metabolismo de los hidratos de carbono, un metabolismo vascular hormonal que no es el adecuado y que haga que tienes más tendencia a retener ese sodio, pues tus riñones interpretan que estás deshidratado y le estás metiendo más sodio, se acumula en nuestro cuerpo, sube el tono de los vasos sanguíneos y sube la presión arterial y eso es algo científico y comprobado. Pero es cierto que hemos tenido que acumular años de otros factores de riesgo que hacen que ese sodio nos perjudique. Lo digo porque veo mucho en redes sociales que el sodio no es el problema, que te han estado engañando durante mucho tiempo y que te vas agua con sal por la mañana que no te va a producir ningún problema. Pues probablemente si tienes 20 años efectivamente no te produzca ningún problema, pero si eres una persona de 55 años que eres fumador, que tienes sobrepeso y que ahora vas a empezar a cuidarte y nunca te has cuidado, beberte agua con sodio por la mañana efectivamente sí te sube la tensión. Totalmente, es una forma muy tonta de subir tu presión arterial, ¿no? Sí. Bien, si fueras hipertenso, al margen de los fármacos, la farmacología, y dejando al lado lo básico que es hacer ejercicio, dormir, lo que conocemos, ¿no? ¿Qué otros cambios podrías implementar en tu día a día para regular, bajar la presión arterial? El mejor de ellos es el ejercicio. Yo siempre a mis pacientes le digo, mira,
cuando tengas problemas de tensión, si tú tienes cualquier tipo de duda o para comprobar que el ejercicio es realmente bueno, tómate la tensión, vete a dar un paseo, vuelve a casa y te la vuelves a tomar. O sea, no hay nada mejor que el ejercicio para bajar la presión arterial. En segundo lugar, muy importante, el descanso. Tenemos que descansar las horas que necesitamos, al menos 7 horas. No me vale, no, yo es que con 4 tengo. Con 4 tienes, piensas que tienes, has normalizado tu situación patológica porque probablemente necesites al menos más de 6,5, 7. Menos de eso se ha demostrado que incrementa la probabilidad de enfermar, igual que dormir demasiado. Entonces, al menos 7 horas de descanso. Que este descanso sea efectivo, entonces es muy importante que durante ese descanso comprobemos que no ronquemos demasiado, porque la apnea del sueño es uno de los principales desencadenantes de la hipertensión en la gente joven. Típico, sobre todo en hombres, que es más frecuente, pero también en mujeres, 45, 50 años con la barriguita y el sobrepeso, que ronca mucho. No solo roncar, sino que en esos ronquidos existe la posibilidad de que dejemos de respirar adecuadamente, que se empiece a acumular el dióxido de carbono en los vasos sanguíneos y disminuya el oxígeno, y eso hace que nuestro cerebro entre en un estado de hipoxia, se empieza a liberar mucha adrenalina, mucho cortisol, tú estás con los ojos cerrados y no te estás enterando de nada. Tu cuerpo está en una situación de estrés metabólico terrible y eso a la larga acaba subiendo la tensión y produciendo otros muchos problemas, como alterando tu metabolismo de los hidratos de carbono y produciendo diabetes, sobrepeso, obesidad, que ya la tenías, pues te la va a incrementar y también te va a subir el perfil lipídico, los triglicéridos, el colesterol. Entonces, siempre roncadores atentos a la apnea, ¿de acuerdo? Sobre todo si empieza a aparecer alteraciones en las analíticas, pues del azúcar, del colesterol o de la tensión. Y luego, en tercer lugar, estábamos con, que ya me he perdido el hilo. Presión arterial y bajar. Con la presión arterial. Bueno, hay algunos alimentos que nos pueden ayudar. Alimentos ricos en potasio, porque los riñones intercambian sodio y potasio. Alimentos ricos en potasio pues están bastante interesantes, sobre todo el plátano, yo creo que es el que más conocemos, pero bueno, algunos cítricos, el kiwi también está bastante bien. Remolacha, aunque aquí en España no estamos muy acostumbrados por el óxido nítrico. A consumir remolacha, efectivamente, tiene precursores de óxido nítrico, está muy interesante porque el óxido nítrico es un vasodilatador, entonces consumir remolacha también viene bastante bien. El jengibre también es bastante útil porque tiene un compuesto que se parece a los bloqueadores de los canales del calcio, que son unos medicamentos que utilizamos para controlar la tensión, entonces también puede ser útil tomar jengibre, y yo creo que esos alimentos, junto con a lo mejor los alimentos ricos en ácido fólico, en folatos, como las verduras de hoja verde, pues también serían interesantes. Algún trabajo hay en pacientes con deficiencia de magnesio, que cuando se corrige la deficiencia, pues mejoran bastante también. Importante, por ejemplo, con lo del potasio, porque las personas que tienen el potasio bajo en orina suelen tener también déficit de magnesio y suelen ser personas que suelen tener problemas con tensión. Entonces, las personas que tienen el potasio bajo en orina, o sea, que eliminan poco potasio. Eliminan poco potasio, suelen tener alteración en el magnesio y suele estar bajo. Entonces, es interesante suplementarse con esos casos en magnesio. Lo digo porque siempre recomendamos magnesio y sabes que el déficit de magnesio es relativo. Como tiene un volumen de distribución tan amplio en nuestro organismo, esto quiere decir que podemos detectarlo en la analítica normal y que tengamos un déficit relativo. Pues es una manera bastante objetiva de poder medirlo indirectamente sin saber. Bueno, con la potasuria, ¿no? Muy bien. Muy bien, pues te voy a hacer una última pregunta. ¿Qué cambios realizarías en tu vida actualmente si quisieras mejorar todavía más tu salud cardiovascular? Yo, para mí, mi caballo de batalla es el estrés. Claro, al final tengo un trabajo de médico que me exige muchas horas, no solo de asistencia, de ver a pacientes en el hospital, porque bueno, aunque la gente me vea en redes sociales, me ven en el hospital porque realmente estoy allí. Entonces, pues tengo muchísimo trabajo en el hospital. Yo trabajo en planta de hospitalización, viendo a pacientes con problemas de corazón que están muy graves, y también trabajo en consulta. También tengo consulta privada, o sea que prácticamente trabajo por la mañana y por la tarde todos los días. Cuando salgo de trabajar voy a hacer deporte. Pues si me ven en redes sociales ven que pues cojo la bici o salgo a correr o voy al gimnasio, más que nada porque es el que tengo debajo de casa y es lo que me pilla más cómodo para incorporar el ejercicio a mi estilo de vida, porque me gustaría a lo mejor hacer CrossFit,
pero por mi horario pues Sí, no es me difícil. puedo adaptar a los horarios del CrossFit y pues he buscado el gimnasio más cercano de mi casa por cercanía. Y luego, claro, pues ya llego a mi casa y pues son las 9 de la noche, es tarde y tengo poco tiempo de hacer cosas, pero tengo que ponerme pues a estudiar, a todas estas cosas que hacemos los médicos y a trabajar con las redes sociales, que al final también pues tengo que estar ahí y me lleva mucho tiempo. Pues total, que cuando quiero acordar pues son las 11:30, las 12, tengo 18.000 cosas en la cabeza pendientes y pensando en lo que tengo que hacer. Y otras ahí dando Y me vueltas. cuesta dormir y es cierto que aunque yo siempre hago por controlar el estrés, para mí es uno de los caballos de batalla. Creo que lo controlo bastante bien porque yo siempre lo digo, yo creo que no soy ni el más rápido, ni el más fuerte, ni el más listo, ni nada de eso, pero me sé organizar bastante bien. Entonces creo que planificar tu vida y hacerlo de una manera consecuente, siendo realista, sin ponerte objetivos muy altos, sino a corto plazo, aunque lleves un estilo de vida muy acelerado y hagas muchas cosas, es la clave del éxito para hacerlo bien, y no solo hacerlo bien, sino sentirte bien y sentirte cómodo. Entonces, pues en base a esto, pues... Bueno, planificación y orden para salud cardiovascular, oye, ojo, planificación y el orden. Y bueno, al final, cuando acabas en este ritmo y estilo de vida, pues te encuentras bien, y cuando te encuentras bien, pues eso te refuerza positivamente a seguir haciéndolo. Genial. Pues nada, llegamos al final de la entrevista, Aurelio. Me ha gustado mucho. Creo que hemos dado muchos consejos útiles para el público que sin duda pues van a sacar y van a ir aplicándolos, porque de eso se trata, no solo de escucharlo en los AirPods mientras entrenáis y después se olvida, sino aplicarlo. Aplicar todo lo que aquí se dice. Que realmente esta información queda muy épico decirlo, pero salva vidas, es así. Pero lo que salva vidas no es escucharlo, es hacerlo, lo repito. Así que muchas gracias por tu rato, que además estás de guardia, entonces que al final... Sí, casualmente estoy de guardia. Sí. Hemos tenido suerte porque estaba mirando el reloj continuamente y digo, ¿me llamarán? No me llamarán porque por si me llaman lo veo ahí, pero oye, pero mira, muy tranquilo. Incluso localizado, haciendo divulgación, ayudando. Es otra forma de hacer cardiología también esta. Sí. Nada, yo a la gente decirle que efectivamente que no lleguen demasiado tarde, porque hay algo que me dicen muchísimo, que es que, si yo me hubiera empezado a cuidar antes, no llegues nunca a eso. Siempre y siempre empieza lo antes posible, y que aunque ya lleves mucho tiempo sin cuidarte, que no pienses que ya es tarde, porque nunca es tarde para nadie. Al revés, cuanto más tarde, mejores son los beneficios. Genial. Pues nada, muchísimas gracias, y aquí pues tienes tu casa para cuando quieras. Muchas gracias. Chicos, un episodio más de Mejor que Ayer. Si os ha gustado, si os ha sido de utilidad, compártelo con ese familiar, ese padre, esa madre, esa tía, ese abuelo. Compártelo. Esta es información que salva vidas. Nos vemos en el siguiente episodio. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.